reading Don Quixote, mastering the plot. Ashland to Bogota, we connect the dots. I got a student giving up the keys to Colombian culture from A to Z. Writing down dreams fluent in their scenes. Hello everyone and welcome to the Smart Teaching and Tutoring channel. Let's get started. Today we are diving into one of the most important works of world literature, Don Quixote de la Mancha, written by Miguel de Cervantes Saavedra. Even though it was published over 400 years ago, it is still fun, exciting, and full of powerful lessons. Imagine a man so obsessed with books of chivalry that he decides to become a knight errant and go on adventures himself. Sounds crazy, right? Well, that's exactly the story we are going to tell today. Get ready to laugh, feel excited, and learn from the madness and adventures of Don Quixote and his faithful squire Sancho Panza. Let's begin this journey through La Mancha. Although the novel contains 126 chapters across its two parts, we will read a summary of the first 10 chapters from part 1, published in 1605, so I hope you enjoy. Bye. Don Quixote de la Mancha. This is a masterpiece. This is the most beautiful book I ever read in my life. El capítulo 1 de este libro se podría resumir de esta manera. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo flaco, amante de la caza y obsesionado con los libros de caballerías. Pasaba los días leyendo sin descanso, absorto en historias de gigantes, doncellas, magos y reinos lejanos. Tanto se entregó a esas lecturas que acabó perdiendo el juicio. Creyó con todo su corazón que el mundo aún necesitaba caballeros andantes y que él estaba llamado a resucitar esa antigua y gloriosa tradición. Empezó por rebautizar su viejo Rocín como Rocinante, nombre sonoro y elegante. Luego escogió para sí el título de Don Quijote y a su tierra le añadió de La Mancha, para ennoblecer su linaje inventado. Faltándole solo una dama a quien dedicar sus gestas, escogió a una moza del Toboso, llamada Aldonza Lorenzo, a quien jamás había cortejado, pero a la que renombró como Dulcinea, su señora y reina. Con todo decidido y armado con una armadura vieja y una lanza casi rota, salió una mañana antes del alba por los campos manchegos. La ilusión le encendía los ojos, quería realizar grandes hazañas, igualar a Amadís de Gaula y devolver al mundo la justicia perdida. Así comenzaba la primera salida de Don Quijote, solitaria y sin destino claro, guiado únicamente por su fervor y por su locura. En el capítulo 2 tenemos el siguiente resumen. Tras horas de andar bajo el sol abrasador, llegó a una venta pobre, que su imaginación transformó en un castillo encantado. A la puerta, dos mujeres de vida ligera charlaban despreocupadas. Don Quijote las saludó con cortesía exagerada, tratándolas como damas nobles. Ellas, extrañadas y divertidas, jugaron con él burlándose suavemente de su lenguaje arcaico y pomposo. El ventero, hombre astuto, lo recibió con amabilidad. Viendo su locura, decidió seguir el juego. Don Quijote pidió ser armado caballero y suplicó que esa noche se le permitiera velar sus armas. El ventero, sin perder la sonrisa, accedió. Esa noche, Don Quijote cenó pan duro, vino agrio y pescado mal cocido, pero lo saboreó como si fuera un banquete real en la corte del rey Arturo. El caballero se retiró al patio a velar sus armas con solemnidad. Paseaba de un lado a otro, murmurando plegarias, imaginando enemigos invisibles, dispuesto a morir si era necesario para probar su valor. Su figura solitaria, envuelta por la noche, parecía salida de una pintura antigua, un loco en la oscuridad, soñando con gloria bajo las estrellas. El capítulo 3 nos ofrece el siguiente resumen. Mientras Don Quijote velaba sus armas, un arriero se acercó a dar agua a sus mulas, y sin saberlo apartó la lanza y el escudo del caballero,
Este, viéndolo como un sacrilegio, lo derribó con su lanza. Otro arriero intentó lo mismo y corrió la misma suerte. Los gritos y golpes alertaron al ventero, que intervino temiendo que aquello se saliera de control. Para evitar problemas, el ventero improvisó la ceremonia de armamento. Reunió a las dos mozas, les dio roles de damas nobles y entre todos hicieron una parodia solemne. Le colocaron la espada, le dieron un golpecito en el pomo y le declararon caballero. Don Quijote, emocionado hasta las lágrimas, agradeció con un discurso inflamado y juró defender a los inocentes y servir a su dama Dulcinea hasta la muerte. Al amanecer partió de la venta, sin pagar, convencido de que en los castillos los caballeros no debían cubrir gastos. El ventero, aunque divertido, juró no volver a recibir locos armados. Don Quijote siguió su camino, orgulloso y feliz, creyendo que ya era un verdadero caballero andante. Su mente, alimentada por la fantasía, veía al mundo como un tablero de honor y maravillas. El capítulo 4 de este libro me da el siguiente resumen. Avanzando por los campos, escuchó a lo lejos unos gritos. Al llegar encontró a un joven pastor atado a un árbol y siendo azotado por un labrador. Don Quijote, indignado, desenvainó su espada y reprendió con dureza al hombre. El labrador, sorprendido, intentó justificarse, diciendo que el muchacho era flojo y descuidado con el ganado. Pero Don Quijote no aceptó excusas. Obligó al labrador a desatar al joven y le ordenó pagarle lo que le debía. El muchacho confirmó que nunca le habían dado salario. Don Quijote exigió justicia y el labrador juró que le pagaría en casa. Don Quijote se marchó satisfecho, creyendo haber hecho una obra digna de los mejores caballeros de la historia. El joven intentó detenerlo, rogándole que no lo dejara solo, pero fue inútil. Apenas Don Quijote se alejó, el labrador volvió a atar al pastor y lo golpeó aún con más furia. Mientras tanto, el caballero seguía cabalgando, orgulloso de su hazaña, convencido de que la fama comenzaba a extenderse y que Dulcinea se sentiría orgullosa de él. No sabía que el mundo no siempre respondía a los ideales y que la justicia soñada no bastaba con espadas ni palabras. El capítulo 5. Capítulo 5 nos habla sobre... Poco después, Don Quijote se encontró con un grupo de mercaderes toledanos que viajaban por la llanura. Los detuvo con su lanza y les exigió que confesaran que Dulcinea del Toboso era la mujer más hermosa del mundo. Los mercaderes, extrañados, intentaron bromear pidiéndole al menos ver un retrato de la dama, pero Don Quijote, tomando esto como una ofensa, cargó contra ellos con furia. Rocinante tropezó y cayó. Don Quijote, al no poder levantarse por el peso de su armadura y las heridas anteriores, quedó tendido en el polvo. Los mercaderes se burlaron de él, lo golpearon un poco y siguieron su camino. Allí quedó tendido, recitando frases de caballería, comparándose con héroes caídos y esperando que alguna dama lo rescatara. Por fortuna, un vecino del pueblo, Pedro Alonso, lo encontró. Al reconocerlo, lo subió sobre su burro y lo llevó de regreso. Durante el trayecto, Don Quijote hablaba de princesas y encantadores, ajeno al mundo real. El vecino, conmovido y preocupado, comprendió que la locura había hecho su nido en la cabeza del hidalgo. Así, maltrecho y delirante, Don Quijote volvió a su hogar sin gloria, pero con más sueños que nunca. El capítulo 6 del libro nos habla sobre... Ya de vuelta en casa, el ama y la sobrina de Don Quijote lo cuidaban con esmero. Aún no comprendían cómo aquel hombre cuerdo y honorable se había convertido en un fantasma de sí mismo, balbuceando nombres extraños y hablando de gigantes y castillos. Preocupadas, llamaron al cura del pueblo y al barbero, sus amigos más cercanos, para que tomaran cartas en el asunto. Al llegar, el cura propuso algo radical: examinar y purgar su biblioteca. Al día siguiente entraron en el aposento donde estaban los libros. El cura comenzó a revisar título por título, juzgando cada uno como si fuera juez en un tribunal.
Los libros de caballería fueron sin excepción condenados al fuego. Algunos fueron perdonados por su estilo o su utilidad, pero la mayoría ardió sin compasión. El barbero ayudaba, el ama aplaudía y la sobrina lloraba en silencio. Se cerró con llave la estancia y se tapearon las paredes, dejando al loco sin sus ídolos de papel. Cuando Don Quijote despertó y preguntó por su biblioteca, le dijeron que un encantador llamado Frestón la había hecho desaparecer con un abrir y cerrar de ojos. Él, lejos de enfurecerse, aceptó la explicación, como señal de que sus enemigos ya conspiraban contra él. En su mente, la batalla entre el bien y el mal se intensificaba. Lo que para otros era locura, para él era destino. El capítulo 7 nos ofrece el siguiente resumen. Durante unos días, Don Quijote se mantuvo en calma, fingiendo cordura, pero en secreto planeaba su próxima salida. Esta vez no iría solo. Necesitaba un escudero, alguien que lo acompañara en sus hazañas, que fuera testigo de su gloria y que lo ayudara en las tareas más mundanas del camino. Pensó en un labrador de buen corazón y poca educación, vecino suyo, Sancho Panza. Con palabras llenas de promesas y entusiasmo, le habló a Sancho de ínsulas por gobernar, riquezas por obtener y fama por ganar. Sancho, aunque dudoso al principio, aceptó encantado. Montó su rucio, empacó provisiones y una noche oscura ambos salieron del pueblo sin despedirse. Uno llevaba la lanza y la locura, el otro borrico y la esperanza de volverse gobernador. Así comenzó la segunda salida de Don Quijote, ya no en soledad, sino acompañado de un hombre sencillo que sin saberlo se convertiría en su espejo, su voz de tierra firme y su compañero más fiel. Capítulo 8. El capítulo 8 nos habla sobre los molinos de viento. No tardaron en encontrarse con una aventura que marcaría para siempre su historia. A lo lejos, Don Quijote vio lo que creyó eran gigantes de brazos colosales girando con furia en la llanura. Sancho, espantado, intentó hacerle ver que eran solo molinos de viento, pero su amo, encendido por la ilusión, le replicó que era obra de los encantadores que habían transformado a los gigantes para negarle la gloria. Sin más, espoleó a Rocinante y cargó con lanza en ristre. El molino lo recibió con una aspa que lo lanzó por los aires, destrozando su lanza y dejando su cuerpo magullado. Sancho corrió a socorrerlo. Don Quijote, dolorido, murmuraba que Frestón, el encantador, le había robado otra victoria. Sancho no sabía si reír o llorar, pero ya era tarde para volver atrás. Tras curarse como pudieron, continuaron su camino. Sancho comenzó a ver que su amo estaba más allá de la razón, pero algo en él, quizá la promesa de la ínsula, quizá el afecto, lo hacía seguir adelante. Y Don Quijote, convencido de que la aventura apenas empezaba, miraba al horizonte con la esperanza de redimirse al desaire mágico. Capítulo 9. Justo en este punto, la narración se detiene. El autor confiesa que encontró el manuscrito de esta historia sin final en un viejo archivo. Por suerte, en Toledo halló unos papeles en árabe escritos por un tal Side Hamed Benjelí. Tras traducirlos con la ayuda de un morisco, logró continuar con la historia. Gracias a eso, hoy conocemos lo que sucedió después del enfrentamiento con el vizcaíno. La batalla entre Don Quijote y el caballero vasco se reanudó con fuerza. Se cruzaron mandobles, se lanzaron insultos altisonantes y chocaron espadas con furia. Finalmente, Don Quijote derribó a su adversario y le colocó la espada en el cuello. Le exigió que fuera a presentarse ante Dulcinea y proclamara su belleza como la más excelsa del mundo. Las damas que lo acompañaban suplicaron clemencia y Don Quijote, magnánimo, perdonó al vencido. Sancho, que observaba prudente a distancia, se acercó a felicitarlo. Don Quijote le recordó que las grandes gestas recién comenzaban y que su fama pronto llenaría cantares. El escudero, aunque dolorido de la caída anterior, comenzó a creer que tal vez algo de gloria podía alcanzarlo también a él.
El resumen del capítulo 10. Continuando el camino, Don Quijote y Sancho dialogaban sobre la importancia de la fama. El caballero hablaba con entusiasmo sobre cómo los nombres de los grandes caballeros vivían por siglos y cómo sus gestas eran contadas en todos los rincones del mundo. Sancho, intrigado, preguntó si también él sería recordado. Don Quijote le aseguró que sí, que los escuderos fieles también alcanzaban la gloria. De pronto un incidente menor reveló lo frágil de su mundo ideal. Rocinante intentó acercarse a unas yeguas que pastaban junto al camino. Eran de unos arrieros yangüeses, que al ver al caballo interrumpir su ganado, lo golpearon sin piedad. Don Quijote, viendo maltratado a su corcel, decidió vengarlo. Sancho intentó disuadirlo, recordándole que eran muchos y ellos solo dos. Pero la sangre de caballero ardía en Don Quijote. Cargó con todo su ímpetu y fue derribado, casi de inmediato. Sancho corrió a ayudarlo, pero también fue apaleado sin compasión. Ambos quedaron tendidos, doloridos y humillados. Esa noche, bajo un árbol, con el cuerpo molido y el espíritu herido, Sancho susurró que quizás debían volver. Don Quijote, entre suspiros y quejidos, dijo que cada herida lo acercaba más a la gloria. Sancho, con su suspiro, decidió seguir el juego un poco más. As we close our journey through the first 10 chapters of Don Quixote, we've met a dreamer who chose imagination over ordinary life. We've seen windmills become giants, inns turn into castles, and a simple farmer become a loyal squire. This story reminds us that courage, madness, and hope often walk the same road. Thanks for reading with us Don Quixote de la Mancha. It still has many adventures ahead. Have a wonderful Reading Don Quixote, mastering the plot. Ashland to Bogota, we connect the dots. I count a student, giving up the keys to Colombian culture from A to Z. Writing down dreams fluent in their scenes. Señor Martinez.